Hay un tema que sin duda hoy tiene la atención de muchos medios de comunicación. El caso de Victoria Esperanza Salazar, esta salvadoreña de 36 años, quien residía en México como refugiada y quien fue asesinada brutalmente por policías en Tulum. Ojo con esto, sin duda no es un hecho aislado, son asuntos que parece que se repiten de forma constante en nuestro país, de forma sistemática, pero ¿qué es lo que nos está fallando? ¿Cuál es el camino? ¿Qué está sucediendo en el país? ¿Es la impunidad policial que no se termina de atacar, Raúl? A ver, puede haber varias respuestas y tiene muchas aristas, Magda, este tema. Primero, lamentable que sigan ocurriendo este tipo de excesos policíacos donde en un afán de controlar, de detener a una persona, provocan su muerte, una desgracia. Lamentablemente no es el primer caso como tú lo dices, hemos ido en forma sistemática una y otra vez. Aquí en Jalisco, el caso Giovanni, te acordarás, albañil que fue detenido porque no traía cubrebocas por la policía de Tlahuacán de los Membrillos, muy cerca de la zona metropolitana, que fue detenido, pasó un día en la cárcel y amaneció muerto, ¿sí? Estas son las cosas que no deben ocurrir, como ocurrió también el caso del 1 de enero del 2020, donde un hombre murió a golpes en instalaciones de la Policía Municipal de Catepec. Y si nos vamos más atrás, en la zona del Carmen, policías del Carmen de Nuevo León también, pues le quitaron la vida a una persona que se encontraba en una celda de la Secretaría de Seguridad. A ver, no son casos digamos que de alguna forma esté hablando de que esto esté contenido, no, al contrario, lamentablemente este hecho que vimos allá en Tulum con imágenes desgarradoras y desde luego el tema del fallecimiento de esta mujer, nos hablan precisamente de la falta de capacitación, nos habla claramente de que la policía, que es la más cercana al ciudadano, sí, no tiene de alguna forma las herramientas necesarias, el conocimiento necesario para de alguna forma aplicar la ley de seguridad, que primero es disuadir, que es controlar, utilizar equipamiento no letal y en el último caso de alguna forma utilizar básicamente armas de letalidad. En este caso, pues la forma en cómo fue sometida esta mujer, pues le provocó la asfixia, le provocó una fractura en la columna que parece ser lo que se ha informado le provocó la muerte. Es decir, falta de capacitación de nuestras policías, Magda. Conocido como la fractura del ahorcado. Víctor, ¿qué nos dices? De pronto tampoco vemos esas sanciones ejemplares para quienes cometen actos de tortura, porque sin duda también llegan a ser actos de tortura, y ya lo decía Raúl. A ver, hemos visto varios casos, Alexander Gómez también, que ocurrió el año pasado en Oaxaca, Carlos Navarro en Veracruz, Giovanni López, que ya lo citaba Raúl, allá en Jalisco, en Baja California, en el Estado de México, en la Ciudad de México, y la lista es interminable. La lista es larga y desafortunadamente en días pasados comentábamos por qué nuestra sociedad a veces no lamenta cuando nos enteramos de que hacen una masacre con policías. Bueno, este es precisamente el tipo de hechos que alejan a la policía, en este caso la policía municipal, de su contacto con la sociedad que tan importante es. Pero bueno, lo que pasa y lo que ocurre con frecuencia que es no recriminable, sino hasta cierto punto difícil de entender en cierto sentido. ¿Qué es lo que pasa? La primera reacción de la autoridad es suspender a los policías o incluso someterlos a juicio, quitarle el trabajo al jefe superior, y esa es la reacción casi siempre, destitución, correrlos, cuando no se ataca el problema de fondo, y lo sabemos. El problema de fondo es que nuestras policías municipales, en este caso, las más cercanas al ciudadano, están completamente incapacitadas en toda la extensión de la palabra, están olvidadas por todos los sectores, no se les da el equipamiento necesario, no se les da la capacitación, sueldos terribles. ¿Sabes cuánto ganan estos policías en promedio, los que hicieron esta acción allá en Tulum? Estaba yo buscando en la lista de sueldos, ganan entre 10,000 y 11,000 pesos mensuales. Dime, ¿qué policía con 10,000, 11,000 pesos mensuales va a tener una capacitación de primera? Ya vemos lo que pasa con policías de primer mundo, como fue el caso de George Floyd, el caso del joven negro. Pero eso nos da una idea de la problemática real. Realmente debemos irnos al fondo y es definitivo. No es cesar policías, no es castigarlos, porque eso lo único que hace es inhibir su trabajo, es hacerlos más temerosos y hacer una policía menos efectiva. Es capacitarlos, es invertirles más.
Ahora que mencionas este asunto de la capacitación, pues bastaría con voltear a ver qué es lo que pasa directamente con el Fortaseg o el Fortamun, ¿no? Realmente cómo se han reducido esos recursos para la capacitación de las policías municipales. Pero a ver, déjenme presentarles el siguiente audio porque el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el asesinato del guatemalteco, que es un caso más que se suma a esto que ocurrió también allá en Tulum, el asesinato a este guatemalteco por parte de un soldado en Baquetón, Chiapas, fue causado por una acción errónea. Escuchemos qué dijo. Ahí hay una reacción errónea por parte del personal militar porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera, pero uno de nuestros elementos hace algunos disparos donde hiere a uno de los civiles que iban en el vehículo. Eran 3 personas las que iban en ese vehículo. El herido se le da la atención por parte de nuestro propio personal y desafortunadamente se pierde la vida. Y a ver, entonces, lo retomo, Raúl, puede calificarse solamente como una reacción errónea y déjame sumo una cuestión más a todo esto, porque en el caso del Ejército parece que hay una justificación clarísima por parte tanto del presidente López Obrador como de Luis Crescencio y se condena el actuar de la policía allá en Tulum. ¿Cuál es la diferencia si en ambos casos las víctimas están muertas, Raúl? Es clarísimo y qué bueno que lo haces notar. A ver, para el presidente, el hecho de la salvadoreña que fue asesinada por la policía de Tulum fue un asunto que indigna. Para el presidente se indignó por este hecho. Por el tema del error del ejército, sí, es un error. La narrativa es diferente. Y ese es exactamente lo que llama la atención. ¿Sí? Un gobierno que ha venido utilizando el ejército para todas las actividades, que los tienen distraídos construyendo trenes, construyendo aeropuertos, ¿sí? Deteniendo migrantes. ¿Sí? Hay una desviación de las actividades de la Guardia Nacional, de este cuerpo, que tendría como origen básicamente garantizar la seguridad de los mexicanos. Pero, bueno, el presidente le tiene tanta confianza al ejército que de alguna forma lo ha dado pues toda esta sinfín de actividades y este tipo de situaciones ves el trato diferente. El presidente se indignó, como toda la sociedad, con el asesinato de esta mujer salvadoreña por manos de policías de Tulum, policías municipales, que ya dijimos, falta de capacitación, bajos salarios, y yo no justificaría que por eso matan, sino tienen que ser castigados los responsables de este tema. Y en el caso del ejército, de este error, ¿sí? A ver, no había en riesgo. A ver, la ley es muy clara. La ley de seguridad dice que una autoridad puede hacer uso de fuerza letal cuando está en peligro su vida o la de terceros. Pero no lo solamente en ese caso. Estas personas iban en un vehículo desarmadas, no hubo amenaza. Sí, pero hubo ese error del elemento del ejército mexicano al disparar sobre ese vehículo, costándole la vida a esta persona allá en Chiapas. Discursos diferentes. Víctor, en uno es un error, en el otro es una negligencia y se condenan los actos. ¿Frente a qué estamos? No hay diferencia entre una cosa y otra. Aunque también hay que considerar esto, pues ya lo decía Raúl, a ver, el gobierno federal termina apostando todo a la Guardia Nacional, entonces ¿en dónde quedan esas corporaciones municipales? Sí, hay diferencias, hay diferencias y matices también. Finalmente hay que recordar que la simpatía que el ciudadano siente por la policía municipal o por las policías judiciales u otras policías ronda en el 65-70%, en ese porcentaje creen, mientras que la simpatía que se siente hacia el ejército es mucho mayor y hay un gran nivel de confianza en el ejército mexicano. No sé exactamente los detalles de cómo se dio este incidente entre el ejército, pero también está claro que se tiene que recurrir a ellos, al menos así lo entiendo, porque es de lo mejor que tenemos, de lo único que podemos echar mano en este momento. No, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encontró francamente con un mundo de policías y organizaciones corrompidas hasta la médula. Tuvo que recurrir
al ejército para poder implementar esa limpia, cuando él había dicho que los iba a mandar a su casa. No soy partidario de la militarización del ejército, pero también, caray, no había de dónde agarrar y se tuvo que recurrir a ellos para empezar a implementar un sinfín de programas que podemos discutirlo si es correcto o no es correcto, pero finalmente es con lo que se tuvo que empezar a reconstruir este país. Hay que esperar y darle su tiempo, pero lo que sí es importante, y vuelvo a insistir, es que si los gobernadores, por ejemplo, que son los responsables directos, igual que los alcaldes de las policías, si no hacen su trabajo y se acuestan en la hamaca a esperar que la Guardia Nacional siga haciéndolo todo, no vamos a salir de este atolladero. Pero Víctor, ¿no te parece que realmente estamos cayendo nuevamente en las violaciones a los derechos humanos? O sea, tanto al momento de hablar del ejército como al momento de hablar de las policías municipales, a ver, podríamos voltear a ver qué fue lo que pasó en Chihuahua. Pero es que, a ver, en Chihuahua también mataron a una mujer cuando fue todo este conflicto de la presa y en la medida en que el ejército, lo mismo, fue el ejército. Sí, en la medida en que el ejército esté haciendo funciones que le corresponden a policías de más cercanía, en esa medida van a seguir creciendo la violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque su formación está clara, no es para interactuar con la sociedad. Tienen otra vocación, tienen otra formación, tienen otro espíritu que no se adapta a lo que es la relación con la sociedad, que necesita mucho conocimiento de derechos humanos, mucho conocimiento de técnicas especiales para el manejo del ciudadano y evitar lo que está pasando o lo que pasó en este retén, ¿no? Raúl. Sí, se van a seguir dando. A ver, estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Víctor, ¿sí? A ver, no hay mucho de dónde echar mano, el problema es que se le está dando 1000 actividades fuera de esto, y este tipo de hecho como el que vivimos hoy allá en Chiapas, ¿sí? Estas violaciones a los derechos humanos, vamos a ver que se van a ir multiplicando lamentablemente conforme se vaya utilizando más a las Fuerzas Armadas para este tipo de para todo tipo de actividades, ¿sí? Ahora, el ejército tiene su historia. Recordemos Tlatlaya, recordemos algunos de estos hechos que son ejecuciones extrajudiciales donde los miembros del ejército tomaron la ley por su propia mano. O sea, a ver, no estamos hablando de algo sencillo y algo fácil, y me parece que conforme se despliegue una mayor cantidad de militares a través de la Sedena, a través de la Marina, a través de la Guardia Nacional, los mayores riesgos de violaciones a los derechos humanos es evidente. Pero esto, de alguna forma, el presidente seguramente está haciendo un equilibrio, una institución que le garantiza lealtad, que le garantiza trabajo, ¿sí? Que no van a discutir sus órdenes. Oye, qué mejor, ¿sí? Los civiles somos rezongones, hacemos caritas cuando nos dicen algo, cuando algo no nos gusta, ¿sí? Los militares no. Y eso es lo que le gusta al presidente López Obrador, ¿sí? Que lo que él quiere, lo que él diga, se ejecute. Por eso le ha dado tantas facultades en esto, con los riesgos que vienen apegados a esto, que son este tipo de riesgos, de errores, ¿sí? O de violaciones a los derechos humanos. En fin, estamos con dos escenarios diferentes. Me parece que las policías municipales, ¿sí? Que han sido abandonadas por la falta de recursos. No coincido totalmente en que los gobernadores estén echados en la hamaca y no estén haciendo lo necesario para tener policías estatales y policías municipales más equipadas, mejor preparadas. Bien. Pero estamos viendo estas graves carencias que se repiten una y otra vez, como el caso de Tulum, el caso de Jalisco, el caso de Veracruz, el caso de todos los que ya has mencionado. Policías mal pagadas, policías mal reconocidas y policías que no tienen una capacitación adecuada. Pero y mal reconocidas además, como yo decía, ahora que hubo esta desgracia allá en el Estado de México, pues la verdad es que nadie reconoce. Carne de cañón. Exacto, nadie reconoce. Matizar, nada más. Y sí tienes razón. Sí, Raúl, sí tienes razón en eso. Habría que matizar. No todos los gobernadores se han echado a la hamaca, es cierto. Hay casos exitosos en el Estado de México, como hay casos exitosos en Nuevo León, como está el caso de Coahuila. Sí es cierto que ha habido, pero son lunares pequeños en el gran universo que es este país. Realmente los gobernadores no han hecho su trabajo, sigo insistiendo, en cuanto a la capacitación y formación de sus propios cuerpos policíacos. Pero aquí el asunto se corta de fondo. Lo cierto es que coincido en este asunto, Raúl. Me parece que aquí lo que se pide es lealtad ciega. Todo lo que involucre eso, lealtad ciega, pues puede dar resultado en este momento en el país, ¿no? Llegó el momento de que nos despidamos. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta mesa de análisis.